El estrés es una palabra muy corta para definir la gran cantidad de escenarios que podemos estar viviendo de una manera a veces inconscientemente estresadas. Hoy te quiero platicar en este nuestro espacio de Dale la mano a la que sigue, en la temporada de cómo salir de la enfermedad del estrés para entrar a la salud de la calma. Los tres tipos de estrés generales que hay, que son el estrés agudo, el estrés situacional y el estrés crónico. Hoy particularmente voy a hacer énfasis en las características que tienen estos tres tipos de estrés y sobre todo las causas, porque cuando conoces las diferencias que hay entre cada uno de los tipos de estrés, agudo, situacional o crónico, vas a poder identificar si el estrés que tienes lo estás desactivando con las estrategias más útiles. No es lo mismo el estrés agudo que el estrés crónico, lo vas a ver ahorita que yo empiece a platicar contigo. Entonces, gracias a quienes están incorporando en este momento. Y empecemos por saber las diferencias entre el estrés situacional, el agudo y el crónico, porque vas a ver de veras claramente lo que son los efectos que eso tienen en tu salud. Cuando sabemos con claridad el tipo de estrés que estamos viviendo, las estrategias que utilizamos para desactivarlo, a veces por no conocer la diferencia pueden generar más estrés. Es muy interesante y se hace de una manera inconsciente. Entonces, quiero empezar por describirte lo que es el estrés agudo. El estrés agudo es el que se da por experiencias o estímulos estresantes, que surge ese estímulo junto con la respuesta del estrés, se desarrolla y termina. Hay claridad del área en nuestra vida en la que se está viviendo el estrés, la claridad del área que nuestra vida está afectando. El cerebro, después de pasar por la experiencia estresante, vuelve a la calma, descansa, continúas con tu vida diaria y el cuerpo se repone. En cambio, el estrés crónico y el estrés situacional están afectando nuestra vida física, mental y emocional constantemente. Y este estar viviendo un estrés constantemente influye en todas las áreas de nuestra vida, tenga que ver o no los estímulos estresantes con esa área, haciendo que tengamos lo que le llamo yo esta visión de popote o una visión de túnel, en donde no ves nada más que problemas, en donde no ves nada más que estrés y afecta severamente nuestra salud. Hazme saber en el chat si tú estás con esto, pues identificando cuál de los tipos de estrés es el que tú pudieras estar viviendo. El estrés agudo, que es por un evento específico, o el estrés crónico situacional, ¿sí? Que ese ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos. En muchas ocasiones, el estrés crónico viene desde la infancia. El estrés crónico viene de haber vivido eventos traumáticos como maltrato, abandono, haber vivido constantemente en situaciones de peligro, haber vivido amenazas físicas, emocionales, enfermedades, ya sea como niña o como o alguien cercano a ti, sobre todo si eran tus cuidadores. El estrés crónico viene de haber vivido en la infancia falta de seguridad, falta de protección, mucho caos, padres o madres con enfermedades mentales o con alcoholismo. Entonces, cuando conocemos las diferencias, podemos darnos hasta aquí cuenta que no es lo mismo estar estresada por una situación que surgió, se desarrolla y termina, que es el agudo, al estrés crónico que constantemente estuviste viviendo un estrés. Ahorita que le dé el acceso a otras personas, te quiero platicar de cuáles son eventos de cada uno de estos tipos de estrés.
Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de estrés agudo, ejemplos de estrés situacional y ejemplos de estrés crónico, para que empecemos ya de una vez a trabajar en cuál es en el que tú te ubicas. Los eventos del estrés situacional no son acontecimientos que formen parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Ejemplo, temblores, robos, muertes de familiares, divorcio, abuso físico y emocional, enfermedades propias, me refiero a uno mismo o de algún ser querido. Otras causas de estrés agudo o situacional son cambio de profesión, cambio de país, embarazo, fíjate, me lo encontré, peleas frecuentes entre los padres, nacimiento de un hermanito, dificultades con los vecinos, cambios en el horario de trabajo, deudas menores o las vacaciones. Todas estas van de un estrés alto, como son los temblores, los robos, las muertes, a un estrés más bajo, como son tener deudas menores, chicas, pasajeras, o las vacaciones. Y dirás, ¿y cómo es que las vacaciones estresan? Porque hay un cambio, porque hay que adaptarse incluso al entusiasmo. El estrés no solamente es por cuestiones dolorosas, ¿no? Entonces, como puedes ver, las causas del estrés agudo o del estrés situacional no son acontecimientos que formen parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, sino que se tratan de esto. Se tratan de eventos extraordinarios, eventos que se presentan, se desarrollan con toda su intensidad seguramente y desaparecen, se terminan. Estos tipos de eventos que causan este estrés agudo suelen durar poco tiempo también. Sus consecuencias, salvo en el estrés postraumático, también suelen durar poco. De estos ejemplos que te acabo de dar de estrés agudo, que te lo vuelvo a repetir, o estrés situacional, temblores, robos, muertes de familiares, divorcio, abuso físico, abuso emocional, enfermedades propias o de algún ser querido, cambios de profesión, cambios de país, cambios de casa, embarazos, peleas frecuentes de los padres, nacimiento de un hermanito, nacimiento de un nieto, dificultades con los vecinos, cambios en el horario de trabajo. Como puedes ver, son acontecimientos que no forman parte de la vida cotidiana de las personas. En cambio, ese es el estrés agudo. Surge, se desarrolla y se va. Dura poco tiempo y sus consecuencias, salvo en el estrés postraumático, suelen durar poco. En cambio, lo que es el estrés situacional y el estrés crónico pueden durar años las consecuencias. Los eventos pueden durar años, porque ya te comentaba al inicio del programa, mucho de las causas del estrés crónico vienen de situaciones que vivimos en la infancia, tremendamente dolorosas, en momentos en los que éramos tan niñas que ni siquiera podíamos entender lo que estaba sucediendo o no nos pudimos mover o no pudimos, nos generó una situación de impotencia. Entonces, las causas y las consecuencias del estrés crónico pueden durar casi toda tu vida. Es a veces muy difícil encontrar la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico en un evento aislado. Encontrar este evento es el que me está generando desde hace 25 años un estrés, porque está puesto ya de tal manera o introyectada o integrada esas causas del estrés crónico que ya ni siquiera nos damos cuenta y hemos convertido en un estilo de vida el estar estresadas. Una característica de las personas que tienen estrés crónico es que si hay un evento, la persona actúa de manera desproporcionada al estímulo, sobrereacciona y son muy reactivos y a veces agresivos o se vuelven como histéricas, ¿no? Estas personas. Y entonces ahí es donde uno puede darse cuenta de que esto que estoy viviendo es un estrés crónico que ya se convirtió en una forma de estar en la vida porque tengo desde niña
aprendiendo a vivir estresada. Y cuando aprendes a vivir estresada es muy difícil desaprender. Hay posibilidades, sí, a eso es a lo que yo me estoy dedicando ahora, a darle la mano a mujeres estresadas que desean moverse de la enfermedad, del estrés, a la salud, de la calma, con una herramienta poderosísima que es la meditación del mindfulness, principalmente, y todos los principios de neurosemántica y de comunicación no violenta que yo me he preparado durante muchísimos años en ello. Y sí hay posibilidades, pero lo primero es esto, que tú puedas identificar qué tipo de estrés estás viviendo. Con lo que te he compartido hasta ahorita, hazme saber en el chat en cuál te estás ubicando, en el agudo o en el situacional o en el crónico. María dice crónico y no lo sabía. Ese es un gran punto, es un gran momento de darse cuenta, María. Seguramente no te la estás pasando ahorita muy bien y te mando un abrazo. A veces es muy doloroso cuando uno se da cuenta de que esta forma de vivir, esta forma de estar en la vida, no es normal, ni natural, ni sana, sino que es producto de un estrés crónico por lo que viví en la infancia. Entonces te abrazo con todo mi corazón, pero hay salida. Y hoy mismo te vas a llevar unos ejercicios para que tú puedas empezar a trabajar. Entonces, como te decía, este estrés crónico tiene que ver con carencias, con conflictos, con presiones día, tanto así que nos llegan a parecer normal que haya tanto conflicto, nos llega a parecer normal que haya tantos problemas, que nos llega a parecer normal que haya tanta tensión en las relaciones, en donde me paro o en donde convivo, de mi casa al matrimonio, del matrimonio al trabajo, del trabajo, parece que eso es la vida, se convierten en formas de vivir y se convierten en formas de ver el mundo. Y luego a veces estas personas que tienen viviendo estrés crónico, que ya estamos viendo de dónde viene, son rechazadas por su carácter o son rechazadas por su forma de hablar o por sus necesidades, sin darnos cuenta que cuando rechazamos a esas personas porque no nos gusta lo que estamos viendo de esa persona, estamos contribuyendo a que todavía sufra más. Y esa persona entonces genera para sí misma mucho más estrés interno, estrés psicológico. Sí, entonces se mete en un círculo vicioso esa persona. Por ejemplo, el estrés situacional o el estrés crónico, que a veces es muy difícil salir, ¿no? de ellos cuando vivimos pues en ciudades muy grandes, como es el caso aquí de la Ciudad de México, o cuando no tenemos la seguridad de que vamos a conservar nuestro trabajo, o como los momentos que estamos viviendo ahorita del entorno político, económico, social, de salud, pues tampoco ayudan, ¿no? A que una persona pueda vivir relajada. Hay también, sin lugar a dudas, profesiones y actividades que son muy estresantes para la persona, de tal manera que se convierte en un estrés crónico. Y para esa persona es muy normal sentirse físicamente mal, o tener gastritis, o tener hipertensión, porque es parte del trabajo y lo convierten no nada más en un estilo de vida, como te comento, sino también lo llegan a convertir en una forma de ser. Se convierte en una identidad. Y cuando esa identidad de estar en un estrés crónico viene de la profesión o me da un estatus o me da una imagen ante otras personas, va a ser muy difícil que yo lo detecte como algo que me está afectando. Hasta que un día la vida colapsa, el cuerpo colapsa y si eres inteligente y amorosa y compasiva contigo, vas a preguntarte, ¿y yo cómo contribuí a llegar a esta situación de salud? Entonces, te decía que la práctica diaria es difícil encontrar la causa, el evento aislado del estrés crónico porque tienden a estar pues muy escondido desde hace muchísimos años. Aquí en esto te quiero compartir un ejercicio, un entendimiento que te puede ayudar para diferenciar, ¿sí? Si estás en un estrés situacional o crónico. Los eventos, las causas del estrés
Agudo ya te las comenté. Ahora, ¿cómo puedes saber si estás viviendo un estrés situacional? Porque cuando hay un cambio de ambiente, te relajas. Cuando cambias de trabajo, cuando te divorcias, cuando te atiendes con un doctor, cuando pagas la deuda que tienes, cuando pasa el temblor, cuando te recibes un abrazo porque tenías miedo, el estrés desaparece o se calma el cerebro, ¿sí? Así es como puedes saber si estás en un estrés situacional. En el estrés crónico, nuevamente vuelvo a decirlo, en el estrés crónico, aunque cambies de ambiente, aunque cambies de trabajo, aunque cambies de pareja, aunque te atienda la salud, si es que estás ya en ese nivel de conciencia, el estrés no se va. Porque el estrés crónico no está en eventos externos, sino ya están internos. Ya están en un modo de pensar y de sentir que se retroalimenta constantemente, ese pensar y ese sentir, y se convierte en comportamientos que a su vez refuerzan esos pensamientos y esos sentimientos de estrés crónico. Entonces te quiero contar el caso que me encontré en un libro extraordinario de una mujer que se llama Georgina, y dime tú a quién se parece, o dime tú si tienes una amiga muy cercana que no está aquí, la prima de una amiga, que pudiera estar en este caso. Georgina padecía un caso típico de estrés situacional. Estaba harta de su vida cotidiana, todos los días tenía que manejar 1 hora y media para llegar a su trabajo, en el que encontraba muy poca satisfacción y reconocimiento por parte de su jefe, y un jefe que además era prepotente y arbitrario y nunca le daba ninguna palmadita en la espalda ni le reconocía lo que tenía que hacer. Georgina, cuando terminaba la jornada laboral, le esperaba 1 hora y media de regreso a su casa. Sí, ya se había echado 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Llegaba a casa agotada y el fin de semana escasamente le alcanzaba para reponerse un poco porque tenía que hacerse cargo de sus obligaciones dentro de la casa. Discúlpenme. Los domingos, nuevamente entraba el domingo en la tarde, volvían a ella los pensamientos angustiantes, abrumadoras de mañana, otra vez es lunes y otra vez se iba a dormir estresadísima. Algunos años antes de alcanzar la jubilación, Georgina empezó a estudiar otra profesión porque la perspectiva de dejar ir todos los días a la oficina que odiaba y dedicarse a lo que realmente le gustaba era su único consuelo. Pues sí, pero en cuanto se jubiló, se sintió dueña de su tiempo y de su vida, y al principio pues el cuerpo de Georgina no acababa de enterarse de que ya no debía ir a la oficina y todavía se seguía levantando sobresaltada en las mañanas, o los domingos empezaba a sentir angustia porque le llevó un tiempo informarle a su cuerpo de, hey, calma, ya no estamos en peligro, hay que bajar el sistema de amenaza. Entonces le llevó su tiempo irse acostumbrando para ir aliviando ese estrés situacional. Estrés situacional por las condiciones de traslado, situacional por el contexto en el que trabajaba, situacional por lo que le esperaba cuando regresaba a casa. En muchos casos, los jubilados y las jubiladas se deprimen y les cuesta adaptarse. Fíjense con qué me encontré, porque no encuentran qué hacer con su tiempo y les cuesta adaptarse a esa libertad. No se sienten a gusto en su casa, son unas perfectas desconocidas o desconocidos para sus familiares, porque tienen años de no estar siendo ahí. Y muy estresante para quienes la jubilación marca el inicio de un proyecto nuevo de vida para el cual no se prepararon. Díganme ustedes en el chat si les parecería interesante que yo hiciera un curso sobre proyecto de vida después de jubilarse, o proyecto de vida después de los 60, en donde ya tenemos mucho tiempo, pero no sabemos hacia dónde irnos y podemos estar cayendo en un vacío emocional. Lo vi en el curso del domingo, cuando di el curso de estrés por soledad, como hay algunas mujeres que sienten un vacío emocional porque no saben qué hacer con su tiempo, porque resulta que así como tener muchas cosas que hacer estresa, tener pocas cosas que hacer de la mano de mucho tiempo también estresa. Entonces me quedé mucho pensando en si podría ser útil
que yo diera un taller para 5 personas, incluso presencial. Ya voy a regresar a lo presencial, como también estoy regresando ya a dar sesiones de coaching individual. Darlo presencial, les repito, para no más de 8 personas. Esperanza, dices que sí, y Tere Labastida, sí, las creencias sobre la edad después de los 60. Específicamente esta creencia de que ya no puedo hacer nada con mi tiempo. ¿Sí? Entonces, Ana Leticia dice que también estaría interesada en un proyecto, en un curso de proyecto de vida. Entonces, pues ya hay 3, con ese es suficiente para que yo lo haga, y muy pronto les voy a informar para hacerlo en noviembre, en donde seguramente vamos a llegar a estas creencias de por la edad. Bueno, el caso es que hay un psicólogo e historiador italiano que se llama Luciano Rispoli, que él decía que el verdadero bienestar está en una suave alternancia entre los polos opuestos, entre momentos de atención y de actividad y de momentos de relajamiento. Entonces, ¿quién se identifica con la historia de Georgina? Noten todo lo que estaba ella en una situación viviendo. Y cuando cambia de contexto, se topa con otro tipo de estrés, que es el estrés por tener mucho tiempo, pero bueno, finalmente lo comprendió y lo entendió. Te quiero compartir ahora un ejercicio de reflexión, que es, las preguntas son estas, que si quieres ahorita nada más apuntarlas y después las respondes. ¿Cómo es mi vida actual? Ahora que ya sabes la diferencia entre el estrés agudo, el estrés situacional y el estrés crónico, ¿cómo es tu vida actual? ¿Te identificas en alguno de estos grupos más que en otro o en ninguno de esos 3? ¿Tienes demasiadas actividades o tienes muy pocas? Vimos que también tener poco que hacer genera una gran cantidad de estrés y de una gran ansiedad hacia el futuro. ¿Tienes la capacidad de disfrutar tanto la actividad como el descanso? ¿Eres capaz de desconectarte del problema durante la comida o al dormir? Entonces es probable que si tú contestas que sí a esta última pregunta, que estás en un estrés agudo, donde hay un evento que se presenta, lo tienes visto que solo en esa área, por ejemplo en el trabajo, pero cuando sales del trabajo lo sueltas y puedes irte a dormir, a descansar o a divertirte. Nuevamente, a diferencia de este estrés agudo o situacional, el estrés crónico no se debe a situaciones externas. La propia persona, sin darse cuenta, genera estímulos que la estresan. Lo vimos el domingo en el curso de Estrés por Soledad, en donde lo que pienso de la soledad y siento de eso que pienso me lleva a imaginarme un escenario catastrófico donde me genera un pensamiento de no valgo nada y no le importo nada, ya sabe, y a la vez ese pensamiento de no le importo nada y no le valgo, nadie me ve, nadie nada, me genera una emoción y se vuelve, y todo es interno, porque han aprendido a vivir estresadas desde pequeñas, nuevamente. ¿Sí? Se trata de personas quienes viven el estrés crónico, que vivieron bajo muchísimo estrés durante su infancia o la adolescencia. Y me acordé de una película, no sé si alguna de ustedes la vieron, que se llama El Castillo de Cristal, donde la primera escena es donde está una mujer ejecutiva, guapísima, muy bien pensada, muy bien vestida, comiendo con una pareja de amigos y su esposo, y le sobra algo de comida, muy poca la comida, y le dice, por favor, póngamela para llevar. Y entonces el marido le dice, pero ¿qué te pasa? Pero si es un pedacito de carne pegada al hueso. Y ella se pone, sobre reacciona con una agresión y con un ¿qué te pasa? Y no sé qué. Y uno no entiende la escena hasta que la empiezas a ver. Desde pequeños, el papá y la mamá, eran creo que 5 hermanos, ella era la mayor, tenían esta mentalidad de no hay que echar raíces en ningún lado. Entonces se la pasaban cambiando de pueblo, de ciudad, de casa, a veces dormían en la calle, a veces dormían en el coche, a veces dormían en el desierto, a veces tenían para comer y a veces no, y es de ahí que ella aprendió a vivir estresada por la comida. Por eso la pedía.
nadie le entendía. Con esta película me puede explicar claramente El Castillo de Cristal, cómo es que se aprende a vivir estresada hasta generar estrés crónico por lo que viviste en la infancia y cómo ese estrés crónico dirige las decisiones que tomas ya de adulta. Colapsa la mujer porque su marido no le entendía. Ella se alejó por completo de la familia y un día ve en la calle en situación de indigencia a su mamá. Y la mamá la busca para que le invite a comer, pero no para que regresaran a algo. Entonces, ella empieza a recordar todo lo que vivió, porque ya lo había bloqueado de niña, y empiezan a aparecer las hermanas y los hermanos con las consecuencias que habían tenido ya como adultas el haber vivido esa vida de caos. Es muy buena película, muy cruda. Creo que hay cualquier cantidad de casos así, que puede servirnos incluso para poderlo en otra ocasión, a lo mejor nos reunimos en algún lugar para platicar la película, para que podamos entender lo que es el estrés crónico, el castillo de cristal. Y notamos en esa película un elemento que agudiza el estrés crónico, que enseña a las niñas y a los niños a vivir en estrés crónico hasta crearlos como un estilo de vida. Es que es imposible que un niño o una niña cambie su entorno. Es imposible que una niña o un niño cambie a sus padres o la fantasía de algunos de nosotros, cambiar de padres. Ya hay algunos procesos, yo solamente he sabido de 2 casos y en Estados Unidos donde han pedido en juicios que los quiten de sus papás. Y aún así se lleva mucho tiempo, no tan fácilmente le quitan la custodia o la tutorialidad a los padres, ¿no? Y esos niños y esas niñas tampoco podían entender qué estaba pasando en su hogar. Esa película se llama El Castillo de Cristal porque el papá le ofrece a esta mujer, a esta niña que era la mayor, que le iba a construir una casa de cristal. Y entonces le hizo los mapas y ese mapa, ese plano más bien de la casa de cristal, ella lo llevaba como un día mi papá me va a dar una casa de cristal, un día nos vamos a quedar fijos en un lugar, un día vamos a estar protegidos, un día vamos a tener calorcito, un día vamos a poder comer. Pero no pudo. Entonces la impotencia que esta chica vivió la llevó a ser una gran profesionista, súper estricta, súper perfeccionista, súper fría, desconectada de todo, hasta que colapsa finalmente y tiene que empezar todo un proceso de sanación. En el estrés crónico, las personas, aparte de que sobrereaccionan ante cualquier cosa que no tiene relación, la causa con el efecto, ¿no? No tiene relación la respuesta con el efecto, ¿no? Es más grande la reacción. También utilizan las generalizaciones para ver su vida. El todos, nadie, nunca, siempre. Las situaciones que generan estrés crónico, vuelvo a decirlo, durante la infancia, tienen que ver con no haber sido o no haber tenido satisfechas, bueno, me duele el corazón, las necesidades básicas de cuidado, de seguridad, de protección, de amor, las necesidades básicas de independencia y de autonomía. Fíjate qué interesante, cuando un niño no se le permite tomar sus decisiones o comer sola o empezar a tener un espacio donde ella sea quien es, genera muchísimo estrés que se convierte en estrés crónico. Lo mismo que no ser aceptada como es ese niño o esa niña y no tener un espacio para expresar sus emociones son condiciones para que se vaya generando un estrés crónico. Lina, tengo muchas actividades, en algunas no me enfoco, voy posponiendo y eso me satura y estresa más. Ese es un estrés agudo que se resuelve cuando aprendes a organizar tu tiempo, Lina. No es un estrés situacional, pudiera ser si cambias de trabajo o puedes, pero no es un estrés crónico. María dice, pues sí tengo mucho que hacer. Noten entonces cómo la no satisfacción de las necesidades básicas cuando uno es niña o niño, ve lo que te mencioné, cuidado, protección, autonomía, afecto,
expresar tus sentimientos. Por eso el retiro que voy a hacer en octubre sobre el poder de las emociones tiene que ver con ese tema. El reto que estoy haciendo en TikTok tiene que ver con el tema de las emociones, porque no tuvimos muchas de nosotras espacios para expresarlo y nos han llevado a comérnoslo, a tragárnoslo o a tener que sostener así una actitud de macha alfa con una gran armadura, ¿no? Para andar por la vida porque tienes que ser fuerte. Pero eso genera estrés porque va contra natura y nunca descansa el cerebro. Siente una gran amenaza. Si dice, si bajo la guardia me van a comer viva. Entonces, todo el tiempo, acuérdate que el estrés surge cuando percibe el cerebro una amenaza y se alerta. Todo el sistema de amenaza. Y anda así. Pero el estrés crónico todo el tiempo andas así desde que eras niña. Qué fuerte, ¿no? Entonces, algo que tampoco ayuda mucho es cuando ante esta situación podemos empezar a tener actitudes de rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es esto que te comento que hacen las personas con estrés crónico, que están dándole vueltas y vueltas a lo que les estresa, le ponen más pensamiento, más emoción, y luego le regresan, y luego la preocupación, y vuelve otra vez. Y entonces son personas que dicen, es que mi mamá siempre está preocupada. Y uno como que no las entiende, pero de veras casi siempre, todo el tiempo están preocupadas o se definen a sí mismas como, es que yo soy muy ansiosa, por ejemplo, ahora en la pandemia, no quise salir para nada y me encerré los 2, 3 años, que ya por cierto se enteraron que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas ni en lugares abiertos ni cerrados. Y hay en pro y a favor y en contra. Ayer dieron la noticia, hay quien dice es una locura porque ahí viene la influenza y hay quien dice, gracias a Dios y a María Santísima, ¿no? Entonces, vean las noticias. Ayer ya la Secretaría de Salud informó, no es obligatorio el uso de tapetes, ni sanitizantes, ni tomadas de temperatura, ni el uso de cubrebocas en lugares abiertos o cerrados. Ya queda a la conciencia de cada quien. Entonces, cuando estas personas se definen así de ansiosas, pues es porque han estado rumiando y rumiando una gran cantidad de escenarios catastróficos. Esa es la rumiación. Entonces, para entrar ya en la parte final del programa, te quiero compartir un pequeño paso a paso, acciones que tú puedes hacer inmediatamente hoy para aprovechar los beneficios de este tema, de aprender a identificar las causas y características del estrés agudo, del estrés situacional o del estrés crónico. El primer ejercicio que te propongo es un ejercicio de reflexión, que es, ¿a cuál de estos 3 tipos de estrés me entrego? ¿Cuál de estos 3 tipos de estrés es el que estoy viviendo con más frecuencia? Te digo, el estrés crónico es el más difícil de identificar porque no tiene un efecto directo, un evento aislado en el que digas, por esto. Si puedes ubicar el evento que te tiene estresada, es agudo o situacional, pero el crónico no, salvo por tu salud, por cómo te sientes internamente, por cómo reaccionas, por cómo hablas. ¿Cuál es tu nivel de confianza hacia ti o hacia el mundo, hacia los demás? ¿Es nulo? Puede ser que ahí haya un estrés crónico, no tienes la capacidad para relacionarte, para ser empáticos con los demás. Por ahí es que le podrías investigar. Entonces, ¿cuál es el tipo de estrés que vivo? ¿Qué acción necesito llevar a cabo una vez que identifico el tipo de estrés que tengo? ¿Qué puedo hacer? Aunque ahorita no te respondas la pregunta, ¿qué puedo hacer para que mi vida sea más relajada y placentera? Y cuando te caches, bendita sea la hora, que estás otra vez rumiando los problemas y estás estresándote por cosas que existen o no existen, o estás empezando a comer o estás empezando a no dormir, etcétera, te vas a dar el regalo de hacer una pausa, que es jalando una inspiración, ¿sí? Y te vas a preguntar, ¿esto importa? Esa es la palabra. ¿Esto importa? Y notar que te respondes. Hay una autora que se llama, es una monja budista que yo sigo muchísimo, que se llama Pema Chodron, que el libro se llama Abrazar lo inabrazable, donde ella habla de este ejercicio de la palabra esto importa, y cuenta el caso de un amigo que ella tiene, que tiene cáncer, y que era muy enojón,
principalmente con su mamá. Se la pasaba peleándose a tiro por viaje. Abrazar lo inabrazable de Pema Chodron. Y de la noche a la mañana se despierta con la noticia de que tiene cáncer. Y inmediatamente que le dan la noticia que tiene cáncer, pues ahí como que anda medio atorontado todavía con la noticia, entra una llamada de su mamá y ya iba en automático a pelearse con ella. Pero que se acuerda que le acaban de decir que tiene cáncer y se hace esta pregunta que le había enseñado Pema en todas sus clases de meditación. O sea, él seguía enojándose, pero no faltaba a sus clases de meditación, no faltaba a sus prácticas con Pema, ¿no? Y que se acuerda de la palabra, ¿esto importa? Y entonces, en lugar de morder el anzuelo, se hace la pregunta, ¿esto importa? Se da cuenta que no, ante lo que viene. Y le dice a su mamá, mamá, no tengo tiempo para enojarme contigo, porque es inminente lo que viene, que es, me voy a morir. No tenemos que llegar a una situación como esta del cáncer para que aprendamos a hacernos esta pregunta todas las veces que puedas. Que si te peleas con el vecino, que si estás enojada con la hermana y te llama y no sé qué, ¿esto importa? ¿Esto importa? ¿Esto importa? ¿Esto importa? Por lo pronto, con solo hacer la pregunta, haces una pausa. Y puedes entonces empezar a enraizarte. ¿Qué es enraizarte? Bajarte a la tierra, volver a la hora, estar en mi presente, estar conectada contigo, para que no sigas en el automático de las acciones, de los comportamientos que siguen alimentando el estrés crónico, ¿sí? Y que te pueden ayudar a salir del estrés agudo o del estrés situacional. Prácticas para enraizarte. Puedes descalzarte y caminar lentamente por la habitación en donde estás, despacito, pasito, pasito, sin calcetines si es posible, sintiendo la conexión de los pies y del suelo en cada paso. Y sientes los dedos de tus pies y la planta y tu talón conectando con el suelo. Puedes imaginarte que eres un gran árbol y entonces estiras tus brazos hacia el cielo e imaginas las ramas y las hojas, al mismo tiempo que te imaginas que clavas tus pies como raíces, todo despacito. Hay una que me encanta, que las invito a que lo hagamos ahorita, que es, imagínate que tus problemas son burbujas y entonces le haces, allá va la preocupación por el dinero, háganlo y verán, van a levantar la cara y van a hacerle así como si aventaran los problemas como burbujas. Y allá va el miedo a la soledad, y allá va el que tengo que hacer todo rápido y bien, y allá va mi identidad perfeccionista. Y noten cómo se van a empezar a reír. Si lo hacen, dejen de escribir, háganle así. Y allá va, no sé qué. No hay manera de que llores viendo para arriba. Una. Dos, te cambia el estado. Y eso de estarte imaginando, aventando burbujas para arriba es muy divertido. Y lanza otra vez allá. Y vámonos con la suegra. A mí me divierte enormemente, me divierte enormemente. Este ejercicio que hicimos en el taller de estrés por soledad. Y no me canso de repetirlo, pero es un ejercicio para enraizarte. Y el último ejercicio que les comparto, me encanta verte reírte, Ana Leticia. Igual tú, Tere, la Bastida, se ve que se divirtieron, Esperanza. Y el último ejercicio es que te empieza a entrar la preocupación y el estrés y no sé qué. Empieza a describir lo que hay en tu habitación. La maceta azul con blanco, las hojas verdes con una textura rugosa, las cortinas de manta con bolita, todo eso está aquí en mi habitación, con bolitas de colores azul, verde y amarillo. El reloj tipo vintage con los números grandotes con rosas y florecitas que tienen ahí. Mis calcetines negros con puntitas verdes porque traigo suétercito verde con rosa.
Los zapatos que dejé porque no entro a mi espacio de trabajo con zapatos, allá afuera las pantuflas grises que son suavecitas. Y empiezas a describir lo que hay a tu alrededor. Y con eso te enraízas. Esto te va a ir permitiendo ir saliendo del estrés agudo, del situacional, para que si solo queda el estrés crónico, eso sí se requiere de un trabajo terapéutico. El mindfulness es un excelente acompañamiento para el trabajo con las heridas de la infancia, en fin, y poco a poco podemos ir transitando de la enfermedad del estrés a la salud de la calma, que esa es mi misión de vida. Y te agradezco enormemente que me hayas acompañado un martes más en este programa de Dale la mano a la que sigue, en la segunda temporada, que está dedicado a eso. Vamos a salir de la enfermedad del estrés para entrar a la salud de la calma. Mi nombre es Tere Bermea y me da mucho gusto poderte compartir esta información, esperando que siempre, aunque sea un carboncito, para hacer un cambio en tu vida. Gracias por haberme acompañado y deseo que estén muy bien. Hasta el próximo martes. Besitos. Gracias.